Buenas tardes, ingeniera. Bueno, este es el infovideo número 6 del uso de software de simulación de circuitos eléctricos en corriente continua. Vamos a empezar con la primera parte, que es cuál es la forma correcta de medir un voltaje. Para medir el voltaje, que es la diferencia de potencial, se debe conectar un voltímetro en paralelo con el componente o circuito en el que se desea medir. Esto se debe a que el voltímetro está diseñado para tener una alta resistencia interna, evitando alternar corriente en el circuito. ¿Cuál es la forma correcta de medir una corriente? Bueno, para medir una corriente se debe conectar un amperímetro en serie con el circuito. Esto permite que toda la corriente que pasa por el circuito también pase por el amperímetro. El amperímetro debe tener una resistencia interna muy baja para no alterar la corriente medida. Y como tercero, tenemos qué sucede si se mide el voltaje en serie. Si se conecta un voltímetro en serie, no funcionará correctamente y en la mayoría de los casos interrumpirá el flujo de corriente debido a su alta resistencia interna. Eso podrá impedir que el circuito funcione. Bueno, a continuación vamos a pasar con las preguntas de mi compañero. Gracias. Continuando con la explicación de mi compañero y también con las preguntas realizadas en el informe, la pregunta que toca es, ¿qué sucede si se mide la corriente en paralelo? Esta es una pregunta básica justamente para la realización de prácticas en el laboratorio. Es dado que si se conecta un amperímetro en paralelo, puede causar un cortocircuito. ¿Y eso qué ocurre o qué pasa? Es de que debido a su baja resistencia interna, lo que puede hacer es reventar los fusibles con los cuales se mide o se resiste la corriente para poder medirla. Y también esto puede dañar el amperímetro como el circuito y representar un riesgo de seguridad. Esto es dado que la corriente como tal pasa por un solo lazo, por así decirlo, y si lo conectamos en paralelo como tal, va a generarse una corriente o una resistencia súper baja, la cual va a ser aumentar, o sea, va a tender al infinito. Entonces, la siguiente pregunta, en cambio, de cómo se debe conectar un ohmímetro, el ohmmetro se conecta directamente a los terminales del componente cuyo valor de resistencia se desea medir. Es importante desconectar el componente del circuito antes de medir la resistencia, ya que la presencia de voltajes o corrientes externas pueden afectar la medición o dañar el instrumento. Y pues, terminando justamente con la práctica realizada en Proteus, que fue el- como tal la práctica de la semana número 6, en la cual era la realización de estos dos circuitos, de una batería de 9 voltios conectada a una resistencia de 1 kiloohmio y otra de una fuente de corriente, de la cual tenía 0,1 amperios conectada a una resistencia número 2 de 10 amperios de 10 ohmios. También, bueno, conectamos justamente los medidores tanto de voltaje como de corriente para poder medir como tal la corriente y el voltaje que pasa en este punto. Ahora recordemos, bueno, medimos este voltaje de esta manera para poder ver el voltaje que tiene como tal la fuente, o sea, la batería. De ahí, si es que ponemos el voltaje de una distinta manera, vamos a tener otro valor. De igualmente aquí con los amperios conectamos justamente esto para poder ver, calcular la corriente que pasa de este punto hasta este punto, que es de todo este lazo. Bueno, y esta ha sido toda la práctica número 6 también realizada en Proteus. Bueno, tenemos acá también las imágenes exportadas como tal. Y vemos que está bien, ¿no? Que la fuente como tal de voltaje es de 9 voltios y y la corriente como tal que sale desde la fuente de corriente es de 0,1 amperios, que fue lo que se solicitó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero que les haya gustado la explicación.